¿Cómo está, amada familia de nuestra aula bíblica? Eh, Les saluda el pastor Fran de Perú. Y hoy vamos a estudiar un poco en cuanto al tema de la apostasía y la herejía. Apúntelo, la apostasía y la herejía. ¿Qué es un apóstata? ¿Y cómo podemos usted y yo enfrentar y poder identificar una herejía? Vamos a la palabra de Dios. ¿Les parece? Estamos en tiempos peligrosos, donde muchas personas están siendo entrampadas por el engaño de las falsas doctrinas, las falsas corrientes heréticas. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? Bien, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que estamos viviendo, en este posmodernismo, caracterizado por el materialismo, por el consumismo, pues dice, algunos apostatarán de la fe. Apostarán de la fe. Quiero que subraye ahí esta frase. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué interesante. También en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 1 leemos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos indudablemente en tiempos peligrosos, donde hay un bombardeo, una sarta de doctrinas tergiversadas. Por ejemplo, se niega el infierno, es una herejía. Se niega la Trinidad o el Dios triuno, que también es otra herejía. Y vamos a definir primeramente entonces lo que es una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es una palabra griega que se deriva entonces del verbo afistemi, A, F, I latina, S, T, E, M, I. Afistemi, A, F, I latina, S, T, E, M, I latina. Afistemi. Este vocablo griego significa literalmente apartarse de. Apartarse de. Interesante, ¿verdad? El apóstata entonces es alguien que se ha apartado de, que se ha alejado, en otras palabras, ¿no? Y la mejor descripción de apostasía la hallamos en 2 Timoteo capítulo 4, en los versículos 3 al 4. Vamos a leer entonces 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, la buena enseñanza de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír. Hay mucha gente, escúchelo bien, que hoy por hoy está teniendo una curiosidad intelectual o comezón de oír algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo que le sea agradable, ¿no? Y ahí están los falsos profetas de la prosperidad, que profetizan: sí, Dios está hablando, y iglesia, Dios está ministrando, y Él te quiere decir que vienen tiempos de prosperidad financiera para ti, ¿verdad? Y que vas a tener un buen carro, una buena casa, vas a tener un negocio próspero, ¿no? Fructífero, ¿verdad? Entonces, estamos asistiendo a serios errores de gente que entre comillas son cristianos y ministros del Evangelio. Están presentando una falsa doctrina, una insana doctrina. Dice: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán. Ahí está el término apostasía en el griego. Apartarán, dice, de la verdad,
el oído y se volverán a las fábulas. Mire, apartarán de la verdad el oído. Mucha gente se ha apartado de la verdad doctrinal, de la verdad escritural, dando pues credibilidad a esos engañadores, a esos fraudulentos apostólogos o apóstoles, profetas de la prosperidad, que por ejemplo en el canal Enlace Televisión, los podemos encontrar, ¿no? Y yo lo puedo decir. Ahí está Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Ronnie Chávez, ¿verdad? Y tantos otros que están haciendo, inclusive esta pastora Yesenia, que está teniendo pues auge, ¿no? Están moviendo las masas, tienen mega iglesias, pero han convertido a cada creyente en una mercadería, en una mercancía, presentando un evangelio herético y trayendo apostasía. Mire, dice, no sufrirán la sana doctrina, estarán aburridos, cansados de que alguien les predique la verdad, sino que teniendo comezón de oír, curiosidad intelectual, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí la palabra fábula es cuento, ¿no? Algo novedoso, ¿no? Algo, una falacia, ¿no? una falsedad. Bien, entonces hallamos que en este pasaje donde se nos dice que llegará el periodo cuando abunden estos falsos ministros del error, quienes conforme a sus propias concupiscencias o deseos engañosos, malos, apartarán la verdad o de la verdad, del camino angosto, de la sana doctrina, de la Biblia, enseñada tal como debe enseñarse el oído. El apóstata, entonces, es toda persona, escúchelo bien, es todo aquel que se ha alejado, ha abandonado, ha desertado su fe. Eso es algo fatal. Es trágico ver a un cristiano, entre comillas, que se deslizó, que se abandonó, que desertó, que se apartó del Evangelio y que ha renunciado pues a la adoración y al servicio del Señor, al servicio de Cristo, en un acto deliberado de rebelión, ¿no? De desobediencia, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Tristemente, ya no le interesa el Evangelio y pues está enredado en el pecado. Y mucha gente vive así. Estuvo en la iglesia alabando a Dios, estuvo sirviendo en el ministerio, pero de pronto se alejó porque apostató, se alejó, se apartó del Señor. Tengamos mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Cuántos decimos amén? Cuidemos. Cuide usted su salvación, que es un tesoro preciado. La salvación que hemos recibido por gracia de Dios a través de Jesús. Usted, mi amado, mi amada, que nos sintoniza en este programa, en esta enseñanza de nuestra aula bíblica, tenga cuidado. Y cuando alguien se ha apartado, usted puede corregirle, puede orar por él, tiene que compartirle la enseñanza y decirle, puedes volver, puedes regresar al camino del Señor. Ahora bien, en segundo lugar, y hemos hablado de lo que es apostasía, hemos definido el término. ¿Qué es una herejía? La herejía, la palabra herejía, viene del latín heréticos. Heréticos, H-E-R-E-T y latina C-U-S, heréticos, que significa opinión, opción también. Y la palabra griega, en el griego, herejía, es jairesis. Escríbalo, J-A-I-R-E-S-I-S.
I latina, R-E-S-I latina S, jairesis, tal como se pronuncia, jairesis. Jairesis, ¿qué significa jairesis? Decisión, decisión, separación, separación. Este último vocablo griego, jairesis, denota una elección. La herejía entonces es una opinión que toma el lugar de sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división. Un sinónimo de herejía es división, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra secta, de herejía, secta, un movimiento sectario, división, de modo que se trata una herejía, para resumirlo, para que usted lo pueda entender de la mejor forma. Una herejía es una enseñanza o una opinión errónea, algo que yo considero es lo correcto, una enseñanza errónea, errada de la palabra. Por ejemplo, que no hay infierno, o que el alma es mortal, es una herejía. O negar la deidad de Jesús, que Jesús no es Dios y que él simplemente fue el arcángel Miguel, como lo enseñan los testigos de Jehová, es una herejía. Los testigos de Jehová han cometido muchas herejías. Por ejemplo, el mormonismo también, que enseña que tuvimos una vida preterrenal antes de venir a la tierra. Y es una herejía, una enseñanza errónea. Es curioso notar que la palabra pues secta, ¿no?, viene del griego jairesis o herejía, ¿no?, y significa elección. Denota una predilección, sea por una verdad en particular o por una perversión de una verdad. Esto nos habla de una división, ¿no?, la formación de un partido. Por ejemplo, los tiempos de Jesús estaban los fariseos, la secta de los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los celotes también eran sectas, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, una secta, los mormones. El mormonismo, aunque se ha extendido bastante, ¿no?, este movimiento, esta religión ha crecido notablemente. Es un movimiento sectario y que enseña una doctrina tergiversada. Tengamos mucho cuidado para no enredarnos en las creencias, en las enseñanzas equívocas del mormonismo, ¿no?, y de los testigos de Jehová, de la nueva era, Alfa y Omega, y una serie de sectas que realmente están en contraposición a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, una herejía sería definida como cualquier enseñanza, anótelo, cualquier enseñanza que es contraria a la revelación doctrinal, normativa de la palabra de Dios. Repito, una herejía, mis amados, mis amadas, es cualquier enseñanza que es contraria a la revelación doctrinal, normativa de la palabra de Dios. Es un error doctrinal, una herejía. No es lo mismo que una apostasía o que un apóstata, ¿no? Bien, que se deslizó, que se apartó. El apóstata que se ha apartado del Evangelio, ¿verdad?, no siempre es hereje, porque cree, por supuesto, que hay un infierno, cree que Jesús es Dios, que es el Señor de señores. Sin embargo, se ha apartado porque se ha hundido en el pecado, ¿no?, se ha deslizado, ¿no? Bien, una herejía entonces es, en otras palabras, la desviación de la sana doctrina. Una desviación, ¿no? Lo cual, por ejemplo, el apóstol Pablo hace mención cuando leemos en 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo en el capítulo 1, vamos a leer en el versículo 10, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Lo que se opone, esa expresión, ¿no?,
Eh, Todo lo que se opone a la sana doctrina es una herejía, ¿no? El apóstol Pablo ahí está trazando una mención, una definición. Entonces, lo que se opone a la sana enseñanza, eh, a la enseñanza saludable de la palabra de Dios, es una herejía, es una desviación, eh, eh, una enseñanza errónea, ¿no? Errónea. Algo que se enseña de forma diferente, ¿no? O una diferente doctrina, ¿no? En 1 Timoteo 1:3 también leemos: como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo amado, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Mm? Mire, la gran responsabilidad de Timoteo, de este joven Timoteo, que según algunos era tímido, pero le faltaba un poquito de osadía, y ya en el ministerio, instruido por Pablo, cobró osadía, ¿no? Y Timoteo tuvo la gran responsabilidad, el gran trabajo de corregir, de poder enfrentar y confrontar a aquellos que enseñaban una diferente doctrina engañosa, ¿no? ¿No? Entonces, una herejía es una enseñanza extrabíblica, o que se sale del marco de la Biblia. Amén. La herejía, pues, es el error en la interpretación del contenido bíblico. Mire, estamos aprendiendo eso, ¿no? Que la herejía es una enseñanza contraria a la revelación doctrinal, es una enseñanza extrabíblica, es un error en la interpretación del contenido bíblico. Es una mala hermenéutica, una mala interpretación, ¿no? Mucha gente está cayendo en la herejía. ¿Por qué? Porque no está estudiando correctamente la palabra de Dios. Por eso, cuán imperioso es que usted y yo estudiemos de forma sistemática y profunda y certera la palabra. Herejía es un error en materia de fe, ¿no? Y hereje es la persona que se opone, ¿verdad?, a un dogma o principio del credo de fe, ¿no? Una herejía es, por ejemplo, enseñar que los ministerios de apóstol y de profeta, por ejemplo, son permanentes, que todavía no han cesado. Hoy día hay muchos falsos apóstoles. Bueno, el tema del apostolado ya es un tema aparte, ¿no? Y hay, pues, farsantes heréticos que se autoproclaman apóstoles, ¿no? Y una serie de corrientes. Hay dos ejemplos en la Biblia: Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro son ejemplos de aquellos que no mantuvieron su fe y buena conciencia delante de Dios y que naufragaron en cuanto a su fe. En 1 Timoteo capítulo 1 leemos en los versículos 19 y 20 lo siguiente. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quiénes naufragaron en cuanto a la fe? ¿Quiénes se apartaron? ¿Quiénes apostataron? Himeneo y Alejandro. No se nos dice cómo naufragaron, ¿no?, en la fe, aunque la enseñanza falsa de Himeneo, ¿no?, también se describe en 2 Timoteo capítulo 2, ¿no?, versículos 17 al 18. Muchos enseñaban que ya se había producido, por ejemplo, la resurrección, ¿no? Enseñaban una falacia, ¿no?, doctrinal, ¿no? Tanto Himeneo como Alejandro, ¿no?, ellos quizás posiblemente fueron líderes, pero apostataron, se cayeron en el engaño, en la rebelión, y en la falsa doctrina, ¿no? Himeneo se volvió, pues, un hereje, puesto que juntamente con Fileto pretendían falsamente argumentar, por ejemplo, que la resurrección de la iglesia ya se había efectuado, ¿no?, en 2 Timoteo 2, 15 al 19. Y al parecer Himeneo, Alejandro y Fileto
tuvieron cierto protagonismo como líderes, ¿no? O maestros, pero se desviaron trágicamente al error doctrinal. Bien, la apostasía, en resumidas cuentas, atenta en contra de la sincera fidelidad de Cristo, del Evangelio, y la herejía nos puede llevar pues a la fábula, ¿no? A los relatos falsos, a una enseñanza errónea, a una mala interpretación, ¿no? La solución, ¿cómo podemos enfrentar la herejía? Es estudiando, escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:39? Juan capítulo 5, versículo 39. Busquemos Juan 5, versículo 39. Bien, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. El verbo, este verbo escudriñar, puede ser imperativo presente, o sea, un mandato, ¿no? Un indicativo, ¿no? Una afirmación constante, ¿no? Escudriñen o escudriñar. Es como si Jesús dijera, sigan escudriñando, ¿no? De forma permanente las Escrituras. Escudriñar es examinar, es estudiar, es buscar un texto y otro texto y poder comparar los textos, el contexto. Esto es estudiar. Y qué importante es que usted y yo desarrollemos este hábito para no caer en el error, en el engaño, en el fraude doctrinal y mucho menos apostatar, apartarnos de la mano del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza que hemos estudiado y aprendido juntos. Señor, síguenos instruyendo, síguenos, Señor, dando conocimiento de tu palabra, y bendícenos, Señor, con este alimento que es la palabra tuya, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, te adoramos y cuanto decimos amén. Bien, espero que compartan este audio, este video, la apostasía y la herejía, y espero haya sido de mucho provecho. Pueden compartir estos materiales en el Facebook. Ahí mi Facebook pueden revisar las distintas enseñanzas que estamos impartiéndoles con mucho amor, con mucho esmero, con mucha dedicación, para que usted pueda tener un entendimiento más cabal, una comprensión mayor de la palabra de Dios. Les bendigo y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Y no se olviden de, si tienen alguna pregunta, algún interrogante, algún tema en especial que quisiera que abordemos, que estudiemos, que impartamos, puede usted comentar ahí al pie de este video, y para poderle absorber su pregunta a la luz, como siempre, de la poderosa palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima, estudiante de nuestra aula bíblica a través del Facebook.